repasar las páginas de historia al estilo Sonar. Es la clase del profesor Peralta en Sonar Global. Profesor Peralta, ¿cómo está? Muy bien, Pablo, aquí estamos. Me alegro mucho de que esté por acá. Ajá. 17 de abril, Sí. hoy, un día como hoy, ocurrió el hecho histórico del que nos va a contar hoy día. Así es. Pero en 1830, harto tiempo Pero atrás. van a ser 200 años, Increíble, como ¿eh? más o menos pronto. Sí, pronto, quedan 5 años para que Sí. se cumplan 200 años de la batalla del Lircay. Sí. Sí, esto lo pasan en el colegio. Claro, pero uno se confunde entre Lircay y Yungay. También, ¿no? A mí me claro. pasaba cuando chico. ¿Y hay O las de un hierbas acuerdo del buenas. Lircay también? ¿Un tratado del Lircay o no? Sí, pero ese es otro. Ese es otro, Claro, claro. sí, es entre las de independencia, pero esta batalla Exactamente. es de la Guerra Civil de 1830. Ya. ¿no? Perdón, ¿esto es Pipiolos y Pelucones? Esos mismos. Claro. Esa dupla, ¿no? Portales Freire, ¿no? Esos son los personajes así como de la trama, ¿no? De la novela. Es bueno ese clivaje Pipiolos Pelucones, ¿ah? Sí, Habría que sí, como sí, que sí, recuperarlo. que uno- Sí, además, también me pasaba de chico que cuando decían pelucones, Claro. en una época de mi infancia o adolescencia, que ser chascón era ser como rebelde, no entendía que los pelucones fueran los conservadores. Sí, ¿no? claro, cuesta entender eso, exactamente. Los melenudos. Sí, tal cual. Claro. Sí. Sí. Ya, entonces, guerra, enfrentamiento, ¿no? Sí, Entre sí. dos grupos de la sociedad. Claro, la izquierda y la derecha, si se quiere, de aquel Exactamente, entonces. Conservadores y liberales, en una exactamente. clave más decimonónica, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, y esto tiene como etapas, ¿no? Ya había tensiones. Desde la caída de O'Higgins, que es 1823, inicia un periodo de hegemonía liberal, ¿no? Donde Ramón Freire es el gran personaje. Claro. ¿no? Y otro muy importante, Francisco Antonio Pinto, que también fue presidente de la República. Y esto genera muchas tensiones con el bando conservador y en particular con un grupo que encabezaba don Diego Portales, que se le llamaba los estanqueros, ¿no? Que era un grupo de personajes vinculados con el comercio exterior, ¿no? Ese era como el lote. Era como el grupo más moderno del espacio conservador, ¿no? Y bueno, y el año 1829, a fines de año, en noviembre, hay elecciones presidenciales. Y se ha elegido un liberal. La constitución de entonces decía que de todos los candidatos, bueno, el Congreso debía dirimir, pero que sería presidente el que ganaba la primera votación, y luego el que venía de vicepresidente lo escogía al Congreso, pero se estimaba que debía ser el que sacaba el segundo lugar, ¿no? Ya, pues gana Pinto, que es el liberal, y el Congreso, que tenía mayoría liberal, pone el que salió cuarto como vicepresidente, ¿no? Que se llamaba José Joaquín Vicuña. Y esto... ¿Cuál es la explicación de eso? Era pasar máquina nomás, hacer un sí, chanchullo. era pasar máquina. Un clásico chanchullo. Ahora, dentro de la legalidad, eran las atribuciones del Claro, Congreso, bueno. estaba dentro de la norma, Claro. lo podía hacer, pero fueron sumamente Lo torpes. increíble es que tuvieran esa facultad. Claro, es que en la Constitución del 28, recién promulgada, liberal, Sí. daba mucho poder al Congreso como representante de la soberanía popular, entonces era poco presidencialista. Y bueno, los conservadores saltaron, ¿no? Y no solo saltaron, sino que estaban listos para saltar. De hecho, esta maniobra fue muy torpe de los pipiolos porque fue la excusa para los conservadores, en particular los estanqueros, de iniciar la guerra civil, ¿no? Y esa la hacen al tiro, o sea, al día siguiente es el levantamiento y 2 días después las tropas de Prieto, José Joaquín Prieto, que era como el militar de ese bando, y don Manuel Bulnes, su segundo, que eran primos además, se levantan en Concepción y a los 2 días estaban en Rancagua con el ejército, ¿no? Entonces, eso muestra, y de hecho está probado, de que allá había un plan, ¿no? Una conspiración, digamos, y donde había corrido mucha plata por parte del bando estanquero, ¿no? Habían financiado este ejército que... O sea, independiente de la decisión, el triunfo de los liberales ya estaba generando... Hace rato que una había respuesta, mucha bueno. resistencia ¿Por desde qué- los conservadores. ¿Por qué sí. no me sorprende tampoco? No, para nada. O sea, estaban aburridos de estos torpes e inútiles izquierdosos. Pipiolos, ¿no? Claro, pipiolos, que no saben gobernar, ¿no? Esos argumentos más o menos familiares se esgrimían ya en esa época. Entonces,
Bueno, ahí hay una serie de movidas políticas bien cambiantes, bien confusas. La cosa es que Pinto renuncia en el ánimo de impedir, ¿no?, este conflicto, el que había sido elegido presidente, y también el vicepresidente, y se escoge a otro, ¿no?, un señor de apellido Vicuña, Ramón Vicuña. Sin embargo, los conservadores no están conformes con eso, lo que nos muestra que al parecer lo que ellos querían eran pasar máquina, pero en este caso por medio de la guerra, ¿no?, de la violencia, y se enfrentan este ejército que don Gabriel Salazar llama mercenario, ¿no?, del sur, en un primer combate con las tropas leales al gobierno, podríamos decir liberales o pipiola, al mando de Francisco de la Lastra, en Ochagavía, aquí al sur de Santiago. Ahora es, digamos, parte de la ciudad, ¿no? Era una chacra. Y ahí se enfrentan ambos ejércitos, y de la Lastra derrota a Prieto, así pero de manera total y absoluta, Bulnes y todos los que habían levantado con las lucas, ¿no?, del estanco. Y ahí ocurre una maniobra que es insólita, pero resulta que, bueno, el ejército de Prieto se desbanda, se rinden, y en el grupo de Prieto estaba entre el alto mando, José Rodríguez Aldea, que era un sujeto que había sido ministro de O'Higgins, estaba el bando higuinista también, ¿no? Todos los que odiaban a los liberales, ¿no? Que era un tipo muy astuto, y este sujeto le dice: momento, vamos a llamar al general de la Lastra a negociar la rendición, ¿no? Sabiendo que de la Lastra era un sujeto magnánimo, por decirlo de algún modo, ligero, y llega de la Lastra con sus oficiales, y Prieto les hace una encerrona y los toma presos dentro de la situación de negociación, o sea, una flagrante cochinada, ¿no? Y les dice: ya ríndanse, hasta aquí nomás llegaron. Sin embargo, Tupper, que era uno de los oficiales del ejército liberal, se da cuenta de la maniobra y tenía la artillería, y les dice: o sueltan a los chiquillos o los hago pedazos a cañonazos. Y Prieto y todos los demás se ven obligados a devolverle sus espadas, pedir disculpas, que en realidad no lo tomen a mal, que bueno, que un poco se dejaron llevar por la emoción del momento, que en realidad todos somos chilenos, ¿no? Así que, bueno, no estábamos negociando nosotros. Ya, pero ¿para qué te ponías así? Claro, bueno, si tú sabes, si me invitan, ¿no?, ¿cómo me pongo? Claro, eso lo dijo tú. Claro, pero y bueno, y de la Lastra, que de magnánimo ya pasa, yo diría, a otros apelativos, acepta negociar con estos fascinerosos, ¿no? Y firman el Pacto de Ochagavía, que detiene las operaciones militares, hay una tregua, ¿no? Y se nombra como jefe de Estado a Ramón Freire, ya, como provisorio, mientras tanto, y se va a elegir un congreso de plenipotenciarios para Ramón Freire, que era pipiolo. Que era pipiolo, pero que se había retirado del gobierno cabreado de tanto acoso, de tanto golpe, de tanto motín, de tanto hacenada, y también del desorden de los liberales y su torpeza, como la que hicieron aquí, ¿cierto?, en la elección. Freire estaba chato, ¿no? Y bueno, y él acepta en vista de lo crítico de la situación. Sin embargo, los conservadores empiezan a maniobrar por debajo de manera bastante así al estilo de Ochagavía, ¿no? Porque empiezan a formar un ejército bajo las narices de Freire. Nombran este consejo de plenipotenciarios, entre los cuales los miembros están puros cercanos al bando, digamos, pelucón, entre ellos ni más ni menos que de Diogo Portales, en una elección más amañada que mes de cumpleaños, ¿no? Y en esas circunstancias le quitan el mando del ejército a Ramón Freire, ponen a Prieto en su lugar y nombran un nuevo gobierno con un caballero que se llama José Tomás Ovalle, y se hacen del poder. O sea, maniobrando como locos, ¿no? Como locos. Y en esas circunstancias Freire dice: no, hasta aquí nomás llegamos, ¿no? Y vuelve a tomar el mando de lo que quedaba del ejército liberal. Pero en ese transcurso el bando conservador había formado un ejército de mayor contundencia que el anterior. Se habían armado mientras tanto. Y esos son los que se van a enfrentar en Lilcay, ¿no? Perfecto. El ejército Lilcay reforzado. Es zona del Maule, ¿no? Es muy cerca de Talca. Cerquita de Talca. Muy cerca de Talca. Ok. Y esa fue una batalla que ganó con facilidad el ejército conservador. No facilidad, pero a esas alturas ya habían logrado un ejército, por ejemplo, como de 2.500 plazas, mientras que el ejército de Freire tenía unas 1.700 dispersas en estas partes. Claro. Él trae tropas de Coquimbo, hay otras en Concepción, y se unen todos estos oficiales que habían sido oficiales que habían luchado en las guerras de independencia, que no había sido mucho tiempo, muchos extranjeros, como Tupper,
Biel, Rondizoni y otros nombres que están acá en la zona del Parque O'Higgins. Puras calles ahí cerca de Exacto. ese lugar, ¿no? Eran todos extranjeros que habían venido a pelear en la independencia americana tras el fin de las guerras napoleónicas, ¿no? Hay como mucho militar, por así decirlo, sin pega, y se vienen todos estos personajes. Y bueno, si tú ves al lado del Parque O'Higgins, hay un edificio, un castillo, ¿no? Que es del ejército, que ahora es un museo militar. Bueno, eso antes era la escuela militar. Ajá. Y por eso los nombres de todos estos oficiales militares en ese barrio, ¿no? Ahí, por eso, todos ellos, ¿no? Y bueno, Blanco también, ¿no? Que es otra de las calles del sector. Y resulta que estos oficiales extranjeros, como Tupper, que es el que, digamos, salva en su momento a De la Lastra y detiene la primera arremetida engañosa, ¿no? del bando Pelucón, en esta batalla son derrotados por tener una mayor cantidad de tropas el bando Pelucón y por unas maniobras militares de Prieto, la verdad, bastante acertadas, ¿no? Y esa batalla nos muestra un ensañamiento feroz en contra de los miembros del ejército liberal. O sea, de los 1.400 soldados mueren ahí asesinados como 500, o sea, un tercio de las tropas de ese ejército. Esa es una cantidad de muertos gigantesca, o sea, es un tercio, ¿no? de las tropas asesinadas ahí. Tupper se rinde porque es derrotado y por orden de Prieto es asesinado a sablazos, masacrado. El objetivo es acabar con el ejército, digamos, pipiolo, que no quede nada. Y los militares que ahí participan o son asesinados o son tomados presos y luego expulsados del escalafón militar, cosa que en esa época causó gran escándalo porque todos ellos habían sido veteranos de las luchas de las guerras de la independencia. Entonces, en ese sentido, era una cuestión como inconcebible que se les pagara así. ¿Pertenece a ese grupo también? Exacto, exacto. ¿Y Boucher era francés? Sí, claro, como Biel también, ¿no? Tupper británico, Rondizoni italiano, ¿no? Todos ellos huérfanos de Napoleón, ¿no? Increíble. Y en ese sentido, huérfanos de Napoleón, tal cual. Con un ideal político republicano revolucionario. Sí. Ahora, ahí se inicia entonces el gobierno conservador. Exacto. La era conservadora. Esa es. Porque, Ese es el inicio. Claro, porque ya por el otro lado se ha maniobrado políticamente, el gobierno está en manos de José Tomás Ovalle, que es un miembro del grupo conservador, y nombra como ministro de todos los gabinetes a Diego Portales, ¿no? Es decir, es triministro en esa época. Y ahí se instaura el bando conservador. Al año siguiente, 2 años después, se va a promulgar la Constitución de 1833, que es la que va a institucionalizar el régimen conservador. Y bueno, el año 31 hay elecciones presidenciales porque José Tomás Ovalle va a fallecer, ¿no? enfermedad. ¿Y quién es elegido presidente de la República? Obviamente todo muy controlado, ¿cierto? Por quienes se han hecho el poder. Es José Joaquín Prieto, el jefe de las fuerzas militares que logran el triunfo conservador. Entonces, en buena medida es un premio, pero detrás va a estar siempre Diego Portales como ministro o en otros cargos, moviendo el poder. Moviendo todo. ¿Qué fue de Ramón Freire? Ramón Freire se fue al exilio. Ya. Ramón Freire... O sea, se va preso a la isla de Pascua, ¿no? Exiliado, y de ahí se va a fugar y va a terminar en Tahití, donde tiene unas aventuras insólitas. Ah, qué final más exótico. Estando en Tahití se hace muy cercano. Algunos dicen que incluso hubo una relación sentimental. ¿En serio? Con la reina Puomaré de Tahití. Y estando y estando en Tahití, en esta época, llegan los franceses por primera vez a intentar hacerse de la Polinesia como colonia. Claro. Y va a ser Freire quien, a nombre de la reina Puomaré, va a negociar con los franceses impidiendo la ocupación francesa de Tahití. Ah, pero qué buena historia. Ahora, a ver, aquí hay algo interesante sobre la figura de Ramón Freire, porque Ramón Freire como que en el tiempo ha tenido como una suerte de reivindicación por grupos progresistas, no sé, de izquierda. Gabriel Salazar es un gran reivindicador de Freire, por ejemplo. Sí. El pipiolo, ¿no? Probablemente el primer, digamos, líder de algo que estaba más, digamos, próximo a lo que hoy día conocemos como la izquierda, pero que en otro contexto era súper distinto. Pero, ¿cuál era el perfil de Ramón Freire como para que el historiador Salazar y otros lo consideren de esa manera? Bueno, Ramón Freire es un veterano de las guerras de independencia. Él va a ser, por ejemplo, el comandante de una de las columnas que va a cruzar los Andes con el ejército libertador, con el ejército de los Andes. O sea, de ahí, él ya combate en las campañas de la Patria Vieja, pero durante los combates, digamos, de la Patria Nueva, él va a ser un jefe militar de importancia.
muy cercano a O'Higgins, después va a ser intendente de Concepción, y va a tener que enfrentar la denominada guerra a muerte, que es una cuestión muy violenta que ocurre en la frontera del Biobío después de Maipú, ¿no? Y él luego va a encabezar un movimiento militar en contra de O'Higgins el año 23, cuando O'Higgins pretende, entre otras cosas, instaurar una constitución que prácticamente lo eterniza en el poder, ¿no? Entonces él va a ser el que va a derrocar a O'Higgins, porque él es el jefe del ejército de Concepción, y Concepción era la principal plaza militar de Chile por la frontera mapuche. Después de eso, el año 23, comienza el periodo que se denomina de los ensayos constitucionales, o desde la derecha, como tú bien decías, los sectores conservadores, de la anarquía, ¿no? Y él va a ser el personaje más importante de ese periodo, siendo director supremo o no, o sea, siendo jefe de Estado o no, y él va a permitir, en cierto modo, va a cautelar que durante ese periodo se ensayen diversas formas de organización de la República, que son las famosas constituciones que se van a promulgar durante el periodo, ¿no? La moralista, la federal y luego la liberal del 28, que es la antecesora de estos acontecimientos. Entonces, en ese sentido, se le reivindica como un héroe de la independencia y de un militar que permitió el libre juego de la política para que Chile encauzara, digamos, su organización política de una manera soberana y democrática. Entonces, eso es, en cierto modo, lo que se reivindica desde la perspectiva, si quieres, revisionista de izquierda. Okay, perfecto. Ahora, ninguna de esas constituciones duró mucho, ni siquiera la del 28. Claro, ahora la del 28 va a ser en buena medida, por lo menos la maquinaria, la estructura de lo después de la del 33. Okay. Porque además de tener elementos liberales, ¿no? Sí. Va a tener una forma que es muy bien acabada, que luego la del 33 la va a aprovechar, pero con un contenido más conservador y más presidencialista. La toma como una base, una referencia. Sí, ¿no? Sí. De hecho, la Constitución del 28 tenía dentro de su articulado que en un número de años, no recuerdo cuántos, 6 años después o algo así, había la posibilidad de hacerse una revisión para reformarla. Era así de flexible y ya había llegado a un nivel de maduración. ¿Qué recuerdo me trae eso? No, claro, sí, pues, no habría sido malo. Entonces, lo que hacen después al triunfar la guerra civil es utilizar ese articulado para crear la del 33, pero en realidad de manera anticonstitucional, porque no respetan los plazos, y en vez de reformarla hacen una nueva, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también que tiene que ver que al instaurar la República Conservadora con el triunfo del IRCAI, que en ese sentido cambia los destinos de Chile, ¿no? El gobierno que viene ahí es ilegítimo, porque es producto de un golpe de Estado, de una guerra civil y de una constitución que emana rompiendo la norma. Bien, ¿no? Interesante, ¿eh? Pero bueno, es súper importante entonces la fecha. Es importantísimo. El 17 de abril, ¿no? O sea, es el fin de lo que podría haber sido una república liberal chilena, a partir de la Constitución del 28, que ya se considera una condición legítima y sólida, y nos convierte en esto, es la época portaliana, ¿no? Del orden y del poder concentrado en el presidente de la República. Entonces marca el siglo XIX sin duda, y en buena medida hasta el día de hoy, en cuanto a la consideración que existe del presidente de la República como un personaje que debe concentrar gran poder, ¿no? Y hay una gran admiración por el ejercicio de la autoridad del presidente de la República. Yo diría que se proviene en buena medida de la Constitución del 33 y del régimen conservador que se instaura después del IRCAI. El profesor Peralta, como cada jueves hoy día, a propósito de la fecha, la guerra del IRCAI, pero que nos permite entender un periodo de tiempo que siempre tiene alguna coincidencia con los tiempos más actuales. Continuidad y cambio, compañero. Continuidad y cambio. Siempre hay elementos que mirar para tomar en consideración. Gracias, profesor. Gracias, Pablo.